Bueno, la Semana Santa para el Puerto de la Cruz es sin ninguna duda una semana grande, ¿no? En otros países son días de asueto, días de descanso, días de reflexión, y el Puerto de la Cruz tiene la singularidad de vivirlo a lo grande por dos vertientes. Primero, por lo que significa para todas las personas que tenemos fe, y por otro lado para nuestros visitantes, ¿no? Para nuestros turistas que encuentran una ciudad turística con identidad, con singularidad y con una devoción a todos los pasos que salen en Semana Santa. Es un valor sin ninguna duda artístico también, la propia manifestación más importante que tienen las calles, ¿no? Lejos de también las propias liturgias en la iglesia, lo que significa, ¿no? Mostrar ese fervor, esa pasión por los pasos, por los santos, por las vírgenes que conmemoran durante toda esa semana, ¿no? de auténtica pasión. Así que podríamos afirmar que la Semana Santa para Puerto de la Cruz es una semana grande. Nos llama la atención cómo en nuestras calles, las iglesias, estos días rebosan de gente, están llenas de gente y gente que lo hace viviendo con mucho respeto lo que se celebra, tanto en lo que es la liturgia dentro de la iglesia, como después lo que es la liturgia en las procesiones, lo que es ese paseo que hacemos y que puede la gente, pues eso, adorar o venerar al santo, pedirle al santo, pedirle a todos aquellos misterios que aparecen dentro de la vida de la procesión. La Semana Santa para mí y creo que también para mucha gente es una expresión de sacar el amor que se contempla en el sagrario y llevarlo a la calle. Es sacar nuestros sentimientos fuera para ser vistos, para que la gente los conozca y tal vez algunos se anime a participar o incluso a debatir con nosotros sobre ese tema. Es un sentimiento tan fuerte que tenemos en general todos los cofrades, todos los hermanos, que se nos queda chico en esta época del año el templo y necesitamos salir a la calle y mostrarnos un poco y expresarnos a través de los actos, las procesiones, los actos de culto externo. Como ocurre con muchas de las ciudades importantes de Canarias, la Semana Santa del Puerto de la Cruz atesora un amplio patrimonio escultórico, tanto el que procede de los antiguos conventos, algunas en las imágenes, algunas en la iglesia, otras todavía incluso en la iglesia conventual de San Francisco, como aquellas otras que forman parte del patrimonio escultórico de la iglesia de la Peña de Francia. Hablan de ese esplendor, de ese buen gusto, de ese interés del pueblo de adquirir por suscripción popular la mayoría de las veces, en otras veces por donaciones, otras veces por donaciones de mecenas, el adquirir imágenes para vivir intensamente la Semana Santa. En el año 95 hubo un boom de las hermandades, un renacer, hubo un movimiento, no solo aquí en el puerto, sino en otros muchos sitios, donde volvió a surgir la necesidad de encontrarnos con las hermandades, encontrarnos con la iglesia. Hubo mucha gente joven, aquí en el puerto se fundaron en muy pocos años, 2, 3 años, se fundaron 3 hermandades, y eso fue en el 95, 96, y en el 97 se vio la necesidad de crear una agrupación de hermandades, en aquel momento una junta de hermandades, para coordinarnos un poco, para coordinar el trabajo, para coordinar los actos y para organizarnos las diversas actividades.
Bueno, la Virgen de los Dolores es una imagen, bajo nuestro parecer, muy querida en el puerto, muy apreciada por los portuenses. Además, todos aquellos que nos visitan siempre se quedan un poco prendados por esa belleza, por esa solemnidad que siempre representa. Al final es una imagen que representa el sufrimiento de una madre por un hijo, y yo creo que esa conexión que nosotros sentimos cuando vivimos dentro y cuando vamos dentro del cortejo con ella, también la sentimos en aquellos que nos ven desde fuera. Es una imagen muy bonita, con una mirada que va dirigida al cielo, y ese sentimiento que despierta en nosotros, creo que en el resto de portuenses y todos aquellos que nos visitan también despierta. Dice un refrán popular: el Puerto de la Cruz tiene dos buenos padrinos, que son el Gran Poder de Dios y la Virgen del Retiro. Esa Virgen del Retiro forma parte de lo que llamamos la Semana Santa de los conventos. Es decir, la actual Semana Santa del Puerto de la Cruz es heredera de una Semana Santa que parte de 3 conventos que estaban en el centro de la localidad y la parroquia matriz donde nos encontramos. Por tanto, desde diferentes días, cada edificio aportaba su Semana Santa. Y la actual Virgen de Dolores, o la Soledad de María, es la que se conoce como Virgen del Retiro, que formaba parte del convento de San Francisco. Ahí estaba esa imagen que durante mucho tiempo se ha considerado como obra de Luján Pérez, y que investigaciones más recientes han determinado que se trata de una imagen anterior, intervenida en el siglo XIX. Procesiona de luto, como todas las dolorosas canarias, de negro. Tiene una espada, como dice el Evangelio, ¿no? Una espada a atravesar a tu alma, que fue una de las profecías de Simeón, y es una iconografía de una madre doliente que implora al cielo la misericordia por la muerte del hijo que está contemplando. Su rostro, con esas lágrimas talladas, tienen pocas palabras con las que pueda expresar un sentimiento tan profundo que yo siento cada vez que la miro. Nosotros procesionamos siempre de delante, la hermandad acompaña a la Virgen delante, pero cuando nos giramos y la vemos con ese rostro mirando al cielo, con esa luz que solamente es iluminada por sus fanales, con esas flores blancas, esos gladiolos blancos preciosos que la rodean, no hay palabras que ejemplifiquen lo que nosotros sentimos cada vez que la miramos. Una de las imágenes más recientes que se incorporan a la Semana Santa del Puerto de la Cruz es el Señor entrando en Jerusalén, el conocido como Cristo de la Burrita. Una imagen realizada por el escultor tinerfeño Florencio González, que se incorpora tras una demanda popular de mucho tiempo, en el que en esa mañana, en esa procesión de los Palmitos, pues se necesitaba la imagen de la burrita, como así tienen también otras localidades recientes, y es así como por suscripción popular se trabaja para adquirir esa imagen que se incorpora ya en el siglo XXI en la Semana Santa del Puerto de la Cruz y que forma parte de ese día tan festivo como es el Domingo de Ramos, justo antes de comenzar lo que es la gran semana de Semana Santa. La liturgia nos indica que hay 2 procesiones que son indispensables. Una es la procesión de Ramos y otra la procesión litúrgica al monumento del Jueves Santo. Nosotros cumplimos una de ellas, pero reconocemos también que es quizás de las procesiones más difíciles de organizar. ¿Por qué? Porque una procesión que se organiza varios días antes y se desarrolla con el recibimiento de las palmas y los olivos, la preparación de los ramos, el reparto de los ramos, sale la procesión muy tempranito para luego realizar la bendición en otro templo.
Luego subimos con la procesión a este templo principal, a la iglesia matriz, y muchas veces nos hemos encontrado con que no tenemos ya ni sitio donde sentarnos. Termina la misa y los primeros años eran los cabreos horrorosos, porque la gente llegaba y desvalijaba el señor la burrita para llevarse los palmos. Eso todo son anécdotas, porque ya afortunadamente ya se respetan los ramos que se tienen el trono del señor de la burrita. Son anécdotas para indicar un poco la dificultad de ese paso y el compromiso que nosotros adquirimos, más que nada porque era enfocado a los niños. El Domingo de Ramos es un día de incorporación de imágenes recientes. Antiguamente se tiene constancia que procesionaba la antigua imagen del huerto, que formaba parte del complejo de la iglesia de San Francisco, y fue en el año 2002 cuando la Cofradía de la Veracruz y Misericordia deciden recuperar la iconografía del Cristo del Huerto, una imagen que podemos contemplar actualmente en la iglesia de San Francisco y que procesiona desde ese año, desde la creación de su hermandad y desde su llegada aquí a Tenerife, al Puerto de la Cruz, procesiona el Domingo de Ramos por la tarde. Una imagen orante, como toda la iconografía de Cristo de Huerto en Getsemaní, sudando sangre, la hematodrosis que en ese momento, como describe la Biblia, y un ángel conforta con un cáliz, recoge un poco ese dolor de Cristo que está a punto justo de padecer la sentencia. La Hermandad del Santísimo Cristo del Huerto se funda como grupo de devotos en el año 2012, pero no es hasta 2014 cuando se erigen sus estatutos por el obispado y cuando salimos por primera vez. Si bien es verdad que es una hermandad donde somos un número muy reducido de hermanos, creo que somos entre 40 y 50, se caracteriza la hermandad por un gran número de hermanos jóvenes y hermanas. Es una procesión en la que se diferencia mucho en la otra que hay el Domingo de Ramos, como es la procesión de la burrita, donde está la alegría absoluta de los niños con los palmos de olivo y el momento culmen de por la tarde cuando empezamos lo que es la solemnidad de la procesión y cuando empieza el momento solemne de la Semana Santa. La misa se caracteriza sobre todo por la bendición de palmas y olivos y sobre todo también por la lectura de la pasión de nuestro Señor. Posteriormente, una vez finalizada la misa, comienza lo que es la procesión, no tiene un recorrido grande y creo que también es una caracterización de la procesión del Domingo de Ramos, porque al ser un recorrido pequeño es un recorrido que une y que llama a acompañar a nuestro Señor. No nos podemos olvidar que una procesión, el único fin que tiene es evangelizar. Y mientras... La imagen del Cristo de la Columna procesiona el lunes santo en el Puerto de la Cruz. Se trata de una imagen de fabricación industrial, de un taller catalán, que formaba parte de una familia, de la familia Arroyo González de Chávez, lo tenían en su casa de la calle San Juan, y fue a mediados del siglo XX cuando la familia decide donar esa imagen que era de devoción particular, como así ocurre con otras imágenes de aquí del Puerto de la Cruz, como la Virgen de la Peñita, por ejemplo, que también formaba parte de un oratorio particular. Es la familia quien decide donarla a la iglesia y desde ese entonces se incorpora a la Semana Santa del Puerto de la Cruz. Pues ese día cuando sale el Columna a la calle, lo que te refleja la gente cuando lo mira es se entristecen porque ya ve como que ya empieza lo que es la semana que comienza la Semana Santa, lo ven que está en la columna, que lo van a flagelar, y son momentos ya como que ya te da pena de ver al Señor, ¿no?, pasando su semana, que poco a poco va llegando el día de ser crucificado. Y sientes que realmente hay gente que se le rayan los ojos, hay gente que la ve mirándolo como pidiéndole, y eso pues al cofrade lo llena, ¿no?, porque sabe realmente que está saliendo con una imagen y la miran y ves a esa gente pidiendo por su familia, por sus cosas que tendrá. Hombre, la Hermandad del Columna destaca en el tema de lo que tiene,
el traje de penitencia, el capirote, aunque es verdad que hay hermandades mucho antes que las nuestras que ya lo utilizaban, y realmente también nosotros quisimos pues entrar, porque mucha gente no soportaba lo que era llevar un capirote puesto. Entonces decidimos reformar un poco y dejar entrar a aquella gente que pudiera vestir de negro y pudiera pues acompañar al Señor por su fe que le tiene y porque querían estar con nosotros en la hermandad. Entonces es una hermandad que está en ese tema, está pues los hermanos que van de penitencia y después están los hermanos que van vestidos de negro. El Martes Santo es uno de los días más intensos de cuanto se viven en la Semana Santa del Puerto de la Cruz, uno de los más intensos, puesto que procesiona la que podría ser la imagen más antigua de cuantas forman parte de la Semana Santa del Puerto de la Cruz. Decía que las imágenes, algunas proceden de los conventos y concretamente, aunque en la actualidad la imagen de la humildad y paciencia esté en la iglesia de San Francisco, se trata de una imagen que formaba parte del convento dominico, del convento de San Pedro González Telmo, el convento dominico donde hoy día está el actual ayuntamiento. Nosotros salimos el Martes Santo, es nuestra primera salida procesional con el Señor de la Humildad y Paciencia. El Señor de la Humildad y Paciencia es uno de nuestros titulares, junto con el Cristo de la Misericordia y la Virgen de los Siete Dolores. Y ese Martes Santo para nosotros, por supuesto, es muy importante porque fue la primera vez en el año 95, que fue la refundación de la cofradía, fue cuando salimos por primera vez. La cofradía nuestra, la cofradía de la Veracruz Misericordia, realmente la que tenemos ahora es como estaba diciendo antes, una refundación de la original, que data de 1610, y que en realidad es una escisión de la cofradía de la Santa Veracruz de la Orotava, con quien por supuesto estamos hermanados y guardamos todavía, a pesar de los siglos, una muy estrecha relación. El hábito nuestro es un hábito de color blanco con capa negra y capirote. También últimamente hemos añadido la capucha castellana, porque hay hermanos y hermanas que no pueden llevar el capirote. Y también tenemos otro hábito, que es el hábito negro, un hábito más típico canario, ¿no? El hábito negro. Nosotros, desde hace ya muchos años, muchísimos años, más de 10 y más de 20, tenemos ya afianzado el recorrido de la procesión del Señor de la Humildad y Paciencia. Solemos esperar a que venga desde la Iglesia de la Peña a San Juan Evangelista y la Dolorosa, y entonces hacemos una especie de encuentro aquí por fuera de la iglesia de San Francisco y ya seguimos todos para hacer el recorrido procesional habitual hasta que llega un punto en que San Juan Evangelista y la Dolorosa siguen hacia la iglesia de la Peña y nosotros con el Humildad y Paciencia retornamos también a la iglesia de San Francisco. El viejito, como se le conoce en el Puerto de la Cruz, el Señor del gran poder de Dios, Jesús del gran poder. Una imagen sin duda de amplia devoción en toda la comarca norte, por tratarse de una imagen de devoción muy potente. El Cristo del gran poder se incorpora tras su entronización en esta iglesia de la Peña de Francia a principios del siglo XVIII. Por tanto, no es la imagen más antigua, ya decíamos anteriormente que el Cristo de la Humildad y Paciencia ya procesionaba, el Nazareno ya procesionaban en el siglo XVII. La imagen del gran poder se incorpora, dice Álvarez Rijo, que allá por 1708 o incluso antes, y cuando se incorpora encuentra una devoción grande. Tal es así que más allá de los cultos de Semana Santa, el gran poder de Dios comienza unas fiestas estivales, unas fiestas en verano, por la amplia devoción
que esa imagen significó. Un Cristo también sedente, pensativo, que representa el poder, la soberanía de todo un Dios que está a punto de ser ajusticiado. El Gran Poder es una hermandad que cruza los municipios. Te puedo contar varias experiencias. El otro día me comentó una señora que viene y dice que yo soy de Punta Hidalgo y me quedé sorprendida porque fue al cementerio y se vio la imagen en la lápida del Gran Poder de Dios, pero el Gran Poder de Dios de aquí, del Puerto de la Cruz. O sea que podemos hablar del Señor del Gran Poder de Dios. En Santa Cruz hay mucha devoción, en La Brotava, en todo el valle. Mucha gente que viene a pasear y quién no viene a ver al Señor del Gran Poder. Y ¿qué portugués o no ha tenido un familiar que ha sido hermano? O sea, son muchos años. Es que la historia del puerto está escrita con el Señor del Gran Poder. O sea, no hay una historia no podrás escribir una historia de la ciudad del Puerto de la Cruz en la que no esté, si hablamos de lo religioso, el viejito, como lo suelen llamar los portugueses, y el Gran Poder de Dios, ¿no? Junto con la imagen del Gran Poder de Dios, el miércoles santo procesiona también la Virgen de Dolores, que ya la hemos nombrado, y en primer lugar lo hace San Pedro Penitente, una imagen de pasión, arrodillada, en ese momento bíblico en el que dice que antes de que el gallo cante me negarás 3 veces, y por eso San Pedro se ve arrepentido, ¿no? Las lágrimas de San Pedro, se le conoce también la imagen. Una imagen que, de nuevo, se consideraba de factura del escultor orotavense Fernando Esteves, pero que sin duda la imagen es muchísimo anterior, una imagen que ya está datada en 1724, por tanto la autoría se ha corregido y en efecto entronca más con la producción de artífices, de artistas canarios, escultores activos en el siglo XVIII. En el caso de nosotros, del Nazareno, hay quizás no sé cómo definirlo, pero sí algo interior en nuestra razón de ser de la hermandad, ¿no? Esa imagen tan preciosa, porque es muy bonita, el portuense debe de mirar y fijarse en el rostro de Nazareno portuense. Es un rostro maravilloso, expresa dolor, expresa sentimiento, tristeza, y si tú lo miras fijamente a los ojos parece que te está hablando. Cuando sale a la calle se produce un esperado momento que es el canto de las malagueñas, ese canto tan canario, tan triste, que por medio de Candelaria González y de Valentín López, hermanos de nuestra cofradía, les brindan al paso de Jesús Nazareno desde el balcón del Hotel Monopol y del balcón de los Hermanos de la Cruz Blanca. Tenemos el privilegio de ser la única hermandad que dispone de una marcha de procesión. La hicimos como homenaje al 25 aniversario de nuestra hermandad, que coincidió precisamente con el tema de la pandemia del COVID, y el pasado año se estrenó por primera vez una obra del maestro José Luis Peiró, titulada Nazareno Portuense, que para nosotros pues, es preciosa, y ahí está. Para la hermandad, evidentemente no somos tantos, pero los que estamos colaboramos siempre con la Iglesia, con Cáritas y sobre todo nuestro espíritu religioso de los Hermanos de la Cruz Blanca, el Hospital de la Concepción, el tema de Visión Azul, autismo. Siempre estamos colaborando con la gente que necesita. Es una imagen que procede también de la Semana Santa de los conventos, de los distintos conventos. En este caso, la imagen del Nazareno procede del convento dominico de San Pedro González Telmo. Allí lo ideó un fraile, Fray José Fernández, que fue el autor que realizó esta imagen, un poco por la inspiración que la obra de Martín de Andújar, y con un ejemplo tan cercano como el Nazareno del Ralejo Alto, podía hacer en los escultores del momento. El día del Jueves Santo, en sí, nosotros la procesión más, para los hermanos santísimos, la más importante es
cuando termina la Eucaristía y hay que trasladar a Jesús bajo palio y con todo su, digamos, su pompa hasta dejarlo depositado en el Santísimo, en el monumento al Santísimo, que es donde se venera por ese día, y es un orgullo estar en esa procesión. Junto con la imagen del Nazareno, el Jueves Santo procesiona la Verónica. La Verónica es una imagen una hemorroísa, es una de las tantas mujeres que en la pasión podían haber confortado a Jesús enjugándole el rostro con un paño para aliviarle un poco y secarle la sangre, y por esa tradición, ¿no?, de que el vero iconos, la verdadera imagen de ese hombre que cargaba, de ese Jesús de Nazaret que cargaba la cruz hacia el Gólgota, hacia el Calvario, se quedó impregnado en el paño de aquella mujer. En la madrugada del Viernes Santo, casi rompiendo el silencio de la dramática noche, procesiona la imagen del crucificado, el Cristo de la parroquia por antonomasia, una de las imágenes también más antiguas que se incorporan precisamente lo que aportaba a la Semana Santa de la Peña de Francia en el siglo XVII. La imagen del crucificado y la Virgen de la Peña de Francia son las dos imágenes más antiguas de esta parroquia, y el Cristo procesiona siempre en la madrugada de la Semana Santa portuense, actualmente con la denominación Cristo de la Salud, pues así lo asumió su hermandad cuando se creó la hermandad en los años 90, cuando se crearon varias hermandades al mismo tiempo, con esa vocación de Cristo de la Salud, pero bueno, que es el crucificado tradicional que había aquí en esta parroquia, y que procesiona, como digo, en la Cruz de Plata, en la cruz la patrona del Puerto de la Cruz, que el 3 de mayo procesiona por las calles. El Cristo lo hace en esa cruz cada madrugada. Es de 1600 y muy poco, es gemelo del Cristo de los Remedios de la Catedral de la Laguna. Tienen 13 años de diferencia entre uno y otro, el nuestro es más joven, y es un Cristo crucificado amoroso. Es un Cristo que está muy cercano a la gente, apenas lo tiene a 1,5 metros de distancia. Es un Cristo al que la gente se le puede acercar a pedirle, a rogarle, a implorarle, a recriminarle, a adorarlo, a sentirlo de una manera tan cercana que no hay intermediarios. Luego tiene el hecho de salir de la madrugada. La madrugada para mucha gente, entre ellos a mí, me supone un esfuerzo enorme levantarme. Yo no soy de madrugar, me cuesta mucho madrugar, y aún así, pues cuando me levanto con gusto, porque vengo a lo que vengo a acompañar al Señor y a asombrarme hoy en día, todavía después de tantos años, de la cantidad de personas que van detrás del Señor en silencio. Es un silencio atronador, porque se oye murmullo, pero un murmullo en voz baja, de la cantidad inmensa de personas que vienen a esta procesión de madrugada. Siempre me ha llamado la atención la marea de gente que acompaña al Cristo de la Salud a las 5 de la mañana. El Viernes Santo para nosotros, para la Hermandad del Calvario, es muy significativo, ¿no? Todos los días la gente se para a rezar a la imagen, y muchas veces yo he oído decir: ¿cómo te maltrataron, Jesucristo? Y la gente salta las lágrimas hablando. Y eso es una cosa que principalmente el barrio nuestro lo tiene muy, muy asumido. Y mucha gente que viene de fuera también. O sea que para nosotros es un día, el día grande. El día grande porque estamos demostrando lo que es la fe católica.
En la década de los años 50 se incorpora a la Semana Santa el conjunto escultórico de la Virgen de la Piedad y Cristo del Calvario. Una imagen también de realización industrial de la Casa Bochaca, pero no por ello desmerece en nada su factura, puesto que su obra original, el diseño original de esa iconografía fue ideada por un célebre escultor que luego las empresas de Olot seriaron y enviaron a muchas partes del país. La imagen se incorpora, llega en ese momento, en el momento también en el que se crea su hermandad, la Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario y Virgen de la Piedad, con esa significación de haber sido la primera hermandad del Puerto de la Cruz que recurrió al modelo sevillano para procesionar. Y los que vamos debajo del capirote nos damos cuenta de lo que habla la gente. Y si tú supieras la devoción de que habla la gente, y la gente de aquí, no solo la del puerto, sino la que viene a visitarnos, es algo, es grandioso. Y a mí se me salen las lágrimas. Nosotros el Viernes Santo salimos también, por supuesto, con el Señor de la Humildad y Paciencia y con la imagen de Nuestra Señora de los Siete Dolores. Nosotros aprovechamos para incorporarnos a la procesión magna, a salir con nuestros hermanos de la Iglesia de San Francisco, nuestra cofradía hermana, que es la cofradía del Señor del Huerto, y subimos todos los tres pasos hasta la Iglesia de la Peña de Francia para incorporarnos en la procesión magna del Santo Entierro. La Virgen para nosotros supuso un antes y un después, porque claro, hay que tener en cuenta que las cofradías de la Veracruz y Misericordia se destacan precisamente por tener todas un Cristo, evidentemente, y todas una Virgen de los Dolores, ¿no? Entonces, por eso nosotros, la cofradía estaba un poco coja hasta el 96, en la que se adquirió esta Virgen. A principios del siglo XXI comenzaron devociones, adquisiciones de imágenes o iconografías que faltaban a la Semana Santa del Puerto de la Cruz. Todavía incluso faltan algunas, como los santos varones desaparecidos que estaban en el convento dominico Nuestra Señora de las Nieves, o la Santa Cena, de la cual no se tiene constancia histórica que existiera, pero faltan todavía algunas iconografías. Y se decide adquirir la imagen de los Siete Dolores de María, que precisamente es esa profecía de Simeón que profetiza esos 7 momentos en los que María va a sufrir. Uno de ellos, como ya dijimos, el momento en el que una espada atravesará su alma. El Cristo de la Misericordia, que es un Cristo articulado, bueno, ya supongo que hay personas de mucha mayor cultura que yo para hablar de esta escultura, pero sí que tiene la peculiaridad de que es un Cristo articulado, con los brazos articulados, y por tanto ustedes lo verán en la procesión magna del Santo Entierro, que es cuando único sale, en la urna, como Cristo difunto, porque efectivamente el Cristo de la Misericordia es un Cristo difunto. Y es una lástima que desapareciera la imagen de la urna antigua, y es por eso a raíz del incendio de 1925 cuando una familia del Puerto de la Cruz decide encargar a la Casa Meneses de Madrid una urna muy esbelta de cristal biselado y plata Meneses, y desde ese entonces, de 1926, se incorpora al cortejo el Cristo, se incorpora en esa nueva urna.
El futuro de la Semana Santa se plantea muy interesante. Necesita muchísimo trabajo, pero el futuro es muy interesante porque estamos en una coyuntura de avanzar e innovar siempre dentro de la tradición, recuperando actos que se hacían en el pasado y que un poco se han perdido. La mayor singularidad es que es una Semana Santa que se celebra en un destino turístico, ¿no? Y casi todos los destinos turísticos, aquellos que son casi como inventados o destinos turísticos muy nuevos, que carecen de identidad de pueblo, de singularidad, de afecto ante una costumbre, una tradición, que tiene por supuesto un fervor católico, religioso, pero que tiene a su vez también la importancia de mostrar este sentimiento que viven los portuenses a través de la Semana Santa, ¿no? Y yo creo que eso se nota. Los que participamos de ella de manera en representación institucional, los que cuando no ocupábamos cargos y damos vueltas 6 o 7 veces para seguir viendo los pasos en todas las esquinas y los rincones de la ciudad, para quien evidentemente prepara las imágenes y ahí todo el reconocimiento a las hermandades, porque ese es el trabajo, y a la asociación, que confluyen en una asociación de forma conjunta para trabajar, para estar durante muchos meses de su tiempo y dedicándoselo para que esta Semana Santa ocurra. Y la realidad es que se genera una sinergia, una emoción, unos sentimientos que, lejos de ese valor patrimonial, valor histórico, emoción, fe y religión, está también lo significante de lo que ocurre en la ciudad, ¿no? Quizás también porque somos un territorio muy escaso y las procesiones también son curiosas por ese aspecto, ¿no? Yo creo que no hay destino turístico que tenga una Semana Santa como la que tiene Puerto de la Cruz. Quizás hay otras ciudades que tienen una Semana Santa reconocida por otros valores, pero una ciudad, un destino turístico con la Semana Santa podría casi afirmar que la que se vive con mayor intensidad es la de Puerto de la Cruz. Comparar la Laguna, la Orotava, los Realejos, cualquiera otra Semana Santa, por ejemplo, la que se hace en Adeje, aquello allí, ¿cómo se llama?, en vivo, eso también es maravilloso. Pero vuelvo a lo mío. La Semana Santa portuense, eso es inmejorable.